Things that bother you never bother me. Hola amigos, no me había dado cuenta que estaban ahí. Bueno, yo soy Fernando X Meridio y hoy yo les voy a platicar un poco sobre lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Acompáñenme. Bueno, antes de comenzar con la explicación del tema de la Segunda Guerra Mundial, quiero comentar que vamos a hablar de antecedentes, inicios, desarrollo, conclusión y consecuencias después de esta. Comencemos. Antecedentes. Durante las décadas de 1920 y 1930, como sabes, se fortalecieron los regímenes totalitarios, especialmente en Italia, Alemania y Japón, que además se enfrentaban a una situación económica vulnerable, y tenían acceso a posesiones coloniales proveedoras de materias primas para impulsar su desarrollo industrial. En cuanto a los tratados de paz firmados al finalizar la Primera Guerra Mundial, estos dieron lugar a serias ambigüedades de interpretación, pues algunos países se asumieron defensores del nuevo orden instaurado, otros sufrieron las restricciones y obligaciones impuestas, mientras otros más no vieron satisfechas las reivindicaciones y promesas hechas durante la contienda. Francia había quedado como guardián del orden europeo, pero su hegemonía descansaba sobre una frágil economía y condiciones de gran inestabilidad internacional, dada la debilidad de Gran Bretaña, Alemania y Rusia, mientras Estados Unidos entraba en una especie de espiral de crecimiento que sin embargo dio lugar al gran desastre económico de 1929. La fragilidad de esta hegemonía no fue suficiente, compensada por las cláusulas militares territoriales y financieras impuestas a Alemania, ni por el establecimiento de la Sociedad de Naciones, lo cual indujo a Francia a plantear medidas complementarias para imponerse sobre Alemania. Como consecuencias de las firmas de tratados de Versalles, que fueron firmadas en 1919, Alemania perdió su imperio colonial, cedió territorios, fue desarmada, obligada a pagar gastos militares y a entregar parte de su marina mercante. Asimismo, se le prohibió poseer un ejército con más de 100.000 soldados, redujo su armamento y fue desmilitarizada la zona fronteriza con Francia, particularmente la región de Renania, y devolvió los territorios de Alsacia y Lorena a los franceses. Con la llegada de Hitler al poder, Alemania se retiró de la Sociedad de Naciones en 1934. Intentó apoderarse de Austria y 2 años después ocupó la zona desmilitarizada de Renania. En 1936, Alemania y Japón firmaron el Pacto Anti-Comintern y se aliaron entre otros motivos para luchar contra el comunismo. De manera complementaria, Italia y Alemania crearon el eje Berlín-Roma en octubre de 1936 para brindar y apoyar y colaboración en la búsqueda mutua de espacio vital para su desarrollo, aunque solo se consolidó hasta 1939 con la firma del Pacto Acero. Por su parte, Inglaterra y Francia veían con temor la política de alianzas y con los reclamos de Alemania. Por ello, en septiembre de 1938 firmaron el Pacto de Múnich, mediante el cual se establecía el respeto a las fronteras, así como el detener la expansión territorial a cambio de permitir que Alemania ocupara Checoslovaquia. Otro pacto de no agresión fue el suscrito por Alemania con la URSS, el cual ninguno de los países firmantes respetaría de igual manera. En 1938, los nazis rearmados se anexaron a Austria y ocuparon una región de Checoslovaquia, conocida como Sudetes, argumentando que la mayoría de la población de la zona era de origen alemán. Finalmente, terminaron por ocupar todo el país. Esta conquista de nuevos territorios representaba para Hitler hacerse de un espacio vital para el desarrollo de su estado. Posteriormente, Alemania presentó nuevas reivindicaciones territoriales contra Polonia, y antes de concluir las negociaciones, atacó a dicho país el 1 de septiembre de 1939, por lo que Francia e Inglaterra, aliadas de Polonia, declararon la guerra al Tercer Reich, lo que dio origen a la Segunda Guerra Mundial. En septiembre de 1940 se firmó el Pacto Tripartita, que unificó a las potencias del eje Alemania, Italia y Japón. Inicios. Frentes de la guerra. A la primera fase del conflicto, iniciada en septiembre de 1939, se le conoce como Guerra Relámpago por la rapidez y eficacia con que actuó el ejército alemán. El ataque hecho por sus milicias destruyó rápidamente el ejército polaco.
Los nazis exigieron la cesión del puerto de Danzig y la creación de un corredor entre Prusia Oriental y Alemán. Por su parte, Inglaterra y Francia declararon la guerra a Alemania, pero sin realizar ninguna acción bélica en ese momento. Mientras tanto, la Unión Soviética ocupó Ucrania y Bielorrusia, Polonia Oriental, Lituania, Letonia y Estonia. A principios de 1940, Alemania invadió Dinamarca y Noruega, violando la neutralidad de estos países para tener mayor dominio en el Mar del Norte y asegurarse el suministro de hierro desde Suecia. Para mayo de ese año, invadió Bélgica, Holanda, que también se habían declarado neutrales, y atacó Francia, que fue derrotada en junio, a pesar de que había levantado un complejo defensivo conocido como Línea Maginot, que iba de la frontera con Suiza a la frontera Luxemburgo. La parte sur de Francia no fue ocupada por los alemanes y quedó bajo el gobierno del mariscal Pétain, quien se convirtió así en colaborador de los nazis y estableció su capital en Vichy. La segunda fase del conflicto da inicio cuando Italia entró a la guerra como aliado de Alemania y atacó a los ingleses en Egipto. Posteriormente se apoderó de Albania y se lanzó contra Grecia, pero sin lograr apoderarse del país. La tercera fase de la guerra dio inicio cuando Alemania lanzó ataques aéreos contra Inglaterra, que dicho país resistió. En este contexto, Estados Unidos comenzó a apoyar a los aliados con armamento. Frente al ataque alemán, Winston Churchill logró unir a los británicos con un discurso entre la Cámara de los Comunes el 13 de mayo de 1940. La ofensiva alemana contra Inglaterra comenzó el 10 de junio de 1940. En un principio se trató de ataques aéreos ocasionales, pero a partir del 2 de agosto se volvieron intensos, especialmente contra los aeródromos, las fábricas de material aeronáutico y la red inglesa de radares. Más adelante los ataques se extendieron a la ciudad de Londres, donde provocaron el terror de la población ya que fueron bombardeadas durante 57 noches consecutivas. Desarrollo. La cuarta fase del conflicto está vinculada con el establecimiento del Frente Africano. Los enfrentamientos de las potencias en el continente africano fueron una extensión de la guerra europea, trasladada a los territorios coloniales. Los ingleses lograron apoderarse de Somalia, Eritrea y Etiopía. Las derrotas italianas forzaron la intervención del ejército alemán en la región, conocida como Afrika Korps, que son unidades militares destacadas por su capacidad de lucha en el desierto, que bajo el mando del general Erwin Rommel entró victorioso a Egipto en marzo de 1941 y recuperó el dominio de la zona, aunque su avance fue detenido por los ingleses en la batalla de El Alamein el 23 de octubre de 1942. Pocos días después, en el norte de África, desembarcaron las tropas estadounidenses comandadas por el general Dwight Eisenhower para colaborar con los ingleses, obligando a Rommel a retirarse. Ante el embate de los aliados, el Afrika Korps capituló el 7 de mayo de 1943. La quinta fase, conocida como Operación Barbarroja, dio inicio en junio de 1941. Alemania lanzó una ofensiva sobre la URSS con la finalidad de apoderarse de sus ricos yacimientos petroleros, y tras ocupar Ucrania y Bielorrusia en la frontera polaca, atacó a la Unión Soviética. En el frente central, las tropas alemanas llegaron a las puertas de Moscú, donde fueron detenidas por los soviéticos, quienes habían recibido armas y apoyo técnico de Estados Unidos e Inglaterra. En agosto de 1941 se reunieron Winston Churchill y Franklin D. Roosevelt y acordaron la Carta del Atlántico, declaración de objetivos durante la guerra en el cual se insistía en los derechos de autodeterminación de los pueblos, la libertad de los individuos y el comercio, así como el establecimiento de un sistema de seguridad colectiva. En 1942, los alemanes se lanzaron contra Stalingrado, con el propósito de cortar el flujo de abastecimiento hacia Rusia Central. Tras una feroz resistencia, los soviéticos cercaron al ejército alemán y lo obligaron a rendirse. La batalla de Stalingrado fue decisiva para el curso de la Segunda Guerra Mundial, pues Alemania sufrió graves pérdidas materiales y humanas. A lo largo del siguiente año, los soviéticos liberaron gran parte de su país, debilitaron más las tropas alemanas y para 1944 la contraofensiva había logrado expulsar a los nazis de una buena parte de Polonia y Rumania. Hitler y buena parte de sus colaboradores eran antisemitas y consideraban necesaria la desaparición de los judíos, así como la de todos aquellos que tuvieran algún padecimiento congénito, discapacidad o que fueran homosexuales. El objetivo era establecer el predominio de la raza aria en el mundo. Los gitanos también fueron víctimas de esta política.
Conclusiones. Contraofensiva aliada en Europa. La derrota alemana en Stalingrado, así como la incorporación de Estados Unidos a manera abierta y directa en el conflicto, tras el ataque japonés a Pearl Harbor en diciembre de 1941, dieron lugar a un vuelco en la guerra, marcada por la contraofensiva o emprendida por los aliados desde mediados de 1942, tanto en el frente europeo como en el africano y el del Pacífico. Como parte de esta contraofensiva, los aliados desembarcaron en Sicilia y posteriormente en el sur de la península itálica. La resistencia que encontraron fue débil. Mussolini fue destruido en julio de 1943 e Italia firmó un armisticio. Desde 1942, los soviéticos habían exigido que los aliados occidentales abrieran un segundo frente en el oeste de Europa. No fue sino hasta 1943 cuando ingleses, estadounidenses, canadienses y contingentes de otras naciones beligerantes abrieron un segundo frente en un desembarco en las costas francesas. Este día ocurrió en Normandía el 6 de junio de 1944, llamado Día de Desembarcación, o mejor conocido como Día D. Los nazis resistieron atacando el norte de Francia y el sur de Bélgica, así como Gran Bretaña. Finalmente tuvieron que evacuar París, ante el avance de los aliados siempre apoyados por la resistencia francesa. Para finales de 1944, los aliados se encontraban cerca de la frontera alemana, mientras los soviéticos avanzaron por Polonia y Hungría. Grecia logró su liberación gracias al desembarco de tropas inglesas que evitaron una revolución popular. El avance aliado continuó el 28 de abril de 1945. Mussolini y Clara Petazzi, su compañera sentimental, fueron marcados por miembros de la resistencia italiana, y el 30 del mismo mes, Hitler se suicidó en su búnker junto con su esposa Eva Braun y varios colaboradores cercanos. El 7 de mayo de 1945, en Reims, Francia, se reconoció la rendición incondicional de Alemania ante los aliados. El 8 de mayo, el ejército alemán se rindió y los destacamentos nazis en Checoslovaquia lo hicieron al día siguiente. Así concluyó la lucha armada en Europa. Ahora hablaremos sobre la guerra en el Pacífico, que esta dio origen al ataque a Pearl Harbor. Guerra en el Pacífico. Entró una rivalidad con Estados Unidos, que había ocupado las Filipinas y también estaba interesada en China. Estados Unidos consideraba al Pacífico como su zona de influencia y presionó a Japón con un embargo comercial. En diciembre de 1941, el ejército japonés bombardeó Pearl Harbor, en Hawái. Estados Unidos abandonó su posición de aislacionista y declaró la guerra a Japón junto con Inglaterra. Japón avanzó hacia la zona costera de China, Filipinas e Indonesia, y amenazó a India, así como lo había hecho Alemania en Europa. Japón organizó la economía y la política de las zonas dominadas recibiendo apoyo de los grupos más conservadores. En junio de 1942 se enfrentaron estadounidenses y japoneses en las islas Midway. Esta fue la primera derrota de los nipones y significó la pérdida de su sentimiento de invencibilidad. El 6 de agosto, Estados Unidos lanzó la primera bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima y el 9 la segunda sobre Nagasaki. Indonesia y Vietnam, ocupadas por Japón, proclamaron su independencia, que tuvieron que defender contra sus colonizadores holandeses y franceses. Ante la destrucción de sus principales fuerzas y la amenaza de continuar recibiendo ataques nucleares, Japón firmó la rendición. Las hostilidades terminaron el 2 de septiembre de 1945 con la rendición del emperador Hirohito. Los estadounidenses, con el apoyo de sus aliados, habían comenzado a recuperar las islas ocupadas de los japoneses. Se considera que la Segunda Guerra Mundial terminó con el lanzamiento de la bomba atómica. La nueva arma nuclear surtió efecto terrorífico en el mundo, pero lejos de intimidar e inhibir su empleo, provocó el inicio de la carrera nuclear entre las dos superpotencias que mantendrían la hegemonía mundial por las siguientes décadas, que serían la URSS y Estados Unidos. Ahora hablaré sobre la participación de México en la Segunda Guerra Mundial. Tanto Lázaro Cárdenas como Manuel Ávila Camacho, presidentes de México, que gobernaron durante el conflicto armado, mantuvieron al país en una posición neutral, aunque con simpatías por los países aliados, ya que al conocerse el ataque aéreo japonés a Pearl Harbor, México rompió relaciones con los países del eje. México entró en la Segunda Guerra Mundial poco después, como respuesta al hecho de que submarinos alemanes hundieron varios buques mexicanos en 1942.
El 2 de mayo de 1942, Ávila Camacho informó al Congreso de la Unión acerca de la agresión llevada a cabo de los submarinos alemanes contra las embarcaciones petroleras mexicanas, solicitando facultades para declarar el estado de guerra contra Alemania, Japón e Italia. Durante la Guerra del Pacífico, entró en combate el Escuadrón 201, integrado por más de 300 soldados y aviadores mexicanos que tenían una activa participación en la zona de Filipinas. México fue aliado de Estados Unidos. Este le dio facilidades para el pago de la deuda externa y para la obtención de préstamos destinados a que nuestro país apuntara su industria. Las consecuencias después de la Segunda Guerra Mundial fueron tanto políticas, económicas, sociales y demográficas. En las políticas hubo una ocupación militar de las naciones vencidas por parte de los países aliados. Corea se dividió y dio origen a la formación de dos países. Reino Unido perdió protagonismo como potencia colonial. Hubo surgimiento de un nuevo mapa político europeo, formación de dos bloques hegemónicos dirigidos por Estados Unidos y la creación de la Organización de las Naciones Unidas. En las económicas, Europa estaba devastada, así como su economía. Exceptuando la industria militar, la capacidad productiva también sufrió los efectos de la guerra, y se inició una reconversión para producir bienes y servicios necesarios para la población. La economía mundial se vio alterada por la debacle productiva y comercial de Europa. Estados Unidos aplicó el Plan Marshall, orientada a brindar ayuda financiera para acelerar la recuperación económica de las democracias europeas. Sociales y demográficas. Perdieron la vida entre 40 y 60 millones de personas. Se considera que ha sido el conflicto armado que más decesos ha provocado en la historia de la humanidad. La migración en masa de poblaciones huyendo de la guerra dio lugar a una crisis humanitaria de proporciones nunca antes vistas.